Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo, un nuevo mes, 2 de agosto estamos el día de hoy. Vamos a retomar las clases de física debido a que la semana anterior, por el feriado de fiestas de Guayaquil, tuvimos 2 horas menos de física, entonces vamos a avanzar un poquito rápido, pero ustedes me van a colaborar con ello, ¿no? La primera hora vamos a hacer la introducción a unidad 2, que es la electrostática. Y yo les voy a compartir un material donde más o menos hablo de cada uno de los personajes que lo vamos a escuchar el día miércoles de acuerdo al tema colaborativo que está preparado, ¿no? Luego iremos ya con la parte de ejercicios, los primeros ejercicios que habrían en esta unidad, que es la ley de Coulomb. Y para ello, ¿sí? Hoy haremos la introducción y quizás el día miércoles lo complementamos para que ustedes puedan aplicar una tarea, ¿no? Entonces, voy a iniciar tomando la respectiva asistencia. Señor Rodríguez, no puede estar con gorra en clase, Rodríguez, por favor, ¿me colabora? Gracias. Comencemos, por favor, vamos con la asistencia. Día lunes 2 de agosto, Andrés Álava. Presente. Jocelyn Arriaga. Presente. Cristina Ayón. Cristina Ayón. ¿No? Juan Diego Briones. Presente. Nicole Campaín. Presente. Matías Campaña. Presente. Percy Casal. Presente. Leslie Chichande. Leslie Chichande. Alejandro Díez. Presente. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Gerald González. No. Ok, a ver, solamente tengo justificación por parte de Kelly por el tema de la cámara. Los dos compañeros me ayudan con la cámara, por favor. Chantal Gobea. Natalie Guamán. Natalie Guamán. ¿Qué le ocurre, Natalie? Presente. Perdón, es que es el mouse es asqueroso. Víctor López. Presente. Kelly Muñoz. Yair Nieto. Yair Nieto, nuestro compañero. Ashley Reto. Presente. Kerstin Reyes. Kerstin Reyes. No. Ronnie Rodríguez. Presente. Katia Roldán. Presente. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. Presente. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Antonio Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Presente. Y Catherine Yuquilema. Presente. Ok, confirmamos. Estaría ausente la compañera Kerstin, Yair, Gerald González, Leslie Chichande y Cristina Ayón. Ok, continuemos. Para dejar claro el tema de los colaborativos, ¿no? En el caso de que alguien no lo tenga, alguien todavía tenga algún tipo de duda, indiqué que el tema de colaborativo en este segundo parcial para informática, ustedes hicieron una actividad en Canva y para lo que corresponde a física, está planificada las exposiciones, ¿no? Estas exposiciones o la nota colaborativa se forma de la entrega del documento con el tema asignado, más la exposición de ustedes en las clases de los días miércoles, ¿ok? Las exposiciones solo irán los días miércoles, quizás entre este miércoles y el otro acabemos con las exposiciones, entonces ahí yo habilitaré para que todos suban el documento, ¿ok? El tema de las exposiciones, tranquilos, porque es nota del segundo parcial, recién esta es nuestra tercera semana en el segundo parcial, así que todavía podemos
ir moviendo fechas para las exposiciones de acuerdo a cómo vayamos trabajando el contenido en la plataforma. ¿Por qué lo indico? Porque hemos perdido 2 horas, ¿no? Entonces, tengo que de alguna manera volver a nivelar los contenidos de física. Entonces, quizás el miércoles sea solo un grupo o sean 2, pero igual deben estar preparados 2 grupos que ya voy a nombrar quiénes serían esos grupos del día miércoles y para poder avanzar, ¿no? Porque incluso debo dejar ya una tarea. Las guías de portafolio también ya fueron compartidas con ustedes para que vayan avanzando. Recuerden, el tiempo se va muy rápido, así que no dejen que se acumulen los trabajos, por favor. Ahora, vamos con los colaborativos. Tengo historia de la electricidad, personajes, que corresponde al grupo 3, debe prepararse para el día miércoles. El grupo 3 es Chantal, Natalie, Jocelyn y Katia. Y quizás haga su intervención el grupo 4, dependiendo de cómo avancemos con la materia. El grupo 4 sería tipos de electrización y este grupo está conformado por Nicole, Luis y María José Baja. Ok, estos grupos deben estar atentos, ¿no? Vamos a verificar eso de ahí. Entonces, vamos ahora con plataforma, por favor. Dentro de la plataforma, la semana anterior correspondía a la introducción ya a la unidad 2 de nuestro libro, que es electroestática. ¿Ok? ¿Qué es la electroestática? Es el estudio de las cargas en reposo o en equilibrio. Entonces, yo voy a mostrarles brevemente el contenido preparado para hoy, pero para ir avanzando un poco más rápido, porque igual vamos a escuchar los personajes de la electricidad el día miércoles, ustedes me van a ir colaborando, ¿no? Yo ya les voy a compartir el material de esta clase para que ustedes hagan la lectura de los personajes y de otros conceptos básicos aquí en el estudio de la electroestática, ¿ok? Denme un segundo, ya les comparto la pantalla. Voy a nombrar a cualquiera de los compañeros para que me ayuden a desarrollar este tema, ¿no? Ok, Ricardo, por favor, ¿qué es la electroestática? Ojo, para los portafolios, por favor, definición. ¿Qué es la electroestática, por favor, Ricardo? Katia, no te logro observar, Katia. La Roldán. electroestática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. Es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. Ok, gracias, Ricardo. Entonces, repito, ¿no? Nosotros en la unidad 2 veremos cargas en equilibrio o en reposo, cargas eléctricas, y en la unidad 3 veremos cargas en movimiento, tal como ocurrió en primero BGU, ¿no? En primero BGU teníamos cinemática y luego vimos dinámica. Acá ocurre algo similar. Primero iniciaremos viendo electroestática, ¿verdad? Y luego algo que se conoce como electrodinámica o cargas eléctricas en movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está planificada la agenda del día de hoy? Ya les muestro para que ustedes lo vean. ¿Qué es la electricidad? Antecedentes. ¿Qué significan los antecedentes? Bueno, aquí vamos a ver un poco de los personajes más importantes que intervinieron en los estudios de la electricidad. Luego veremos cargas eléctricas y finalmente tipos de materiales. ¿Cuáles son ellos? Conductores, semiconductores y aislantes. ¿Ok? Entonces, continuemos, por favor. Me va a ayudar Luis. ¿Qué es la electricidad, Luis? La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Ok, gracias Luis. Entonces, como podemos ver ahí, ¿no? Habla de ejemplos en donde nosotros en nuestra vida cotidiana podemos observar el concepto de electricidad. Bueno, en los rayos hablamos de electricidad estática, que es nuestro tema en cuestión de la unidad 2. Inducción electromagnética o flujo de corriente eléctrica, esto ya correspondería a la unidad 3 del libro de Santillana, de nuestro programa de tercero bachillerato, porque dentro de sus conceptos involucra el tema de cargas eléctricas en movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno de los primeros personajes muy importantes en el desarrollo de la electricidad, tal como lo fue Tales de Miletus. ¿Ok? Scarlett, me va a ayudar, por favor, con lo que tenemos en pantalla en este momento. Palabras claves, por favor. Recuerden que también debo tomar las actividades de aplicación, así que tomen apuntes. Dentro de la guía de portafolio, el cuaderno puse de manera general, ¿no? Ejercicios trabajados en clases, apuntes de clases,
y cualquier esquema diseñado en el momento, ¿no? Entonces, ¿me ayuda Scarlett, por favor? Comienza sobre el año 600 a.C. en el país de Grecia, en el que se acostumbraba a frotar un tipo de resina fósil llamada electrón, pero más conocida como ámbar, con un trozo de tela y tras la cual se conseguía traer pequeñas partículas de polvo o de paja de poco peso. Tales de Mileto 630 a 550 a.C. Fue el primero que cerca de 600 a.C. conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Ok, Scarlett, muchas gracias. Sí, efectivamente, dentro del estudio de la electrostática veremos tres elementos muy importantes, ¿no? Y que ustedes ya los han escuchado en su momento, ¿no? Los electrones, los protones y neutrones, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el tema de la electricidad viene desde el año 600 antes de Cristo, conocido primero por un tipo de resina llamado ámbar, que pudieron observar que al frotarlo podían atraer pequeños objetos. ¿Cuándo puedo yo visualizar esto en la vida real? También lo puedo hacer y lo vamos a ver más adelante en tipos de electrización, que también es un tema de exposición de los compañeros. ¿Ok? El tema de la inducción de carga eléctrica, no sé si en algún momento han logrado observar o vieron a compañeros de nivel superior en su momento, que ellos, por ejemplo, hacían el ejercicio de pasarse una peinilla en el cabello, ¿verdad? Y luego ver cómo el cabello era como atraído, o incluso con un globo. No sé si en su momento han visto o han observado videos, ¿verdad? Que se frotan un globo, cargan el globo por contacto, ¿verdad? Por fricción, y luego se lo ponían muy cerca del cabello y el globo hacía que exista una atracción electrostática ahí, ¿no? Entonces, eso es algo parecido a lo que ocurrió aquí con Tales de Mileto. Continuemos. Me va a ayudar Catherine, por favor. William Gilbert. William Gilbert, 1544-1603. Estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y magnetismo. Gilbert fue el primero en aplicar el término electricidad de griego, electrón. Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. Ok, listo. Entonces, por favor, aquí hemos hecho mención de otro personaje que participó en los antecedentes de la electricidad. Como podemos también observar, habla aquí de un tema magnetismo, que lo veremos más adelante, unidad 4. ¿Y por qué se le llama electricidad? Bueno, ahí podemos ver que viene asociada de la palabra griega electrón, que ya lo mencionamos con el personaje anterior, Tales de Miletus, que electrón significa ámbar, ¿ok? Entonces, si nosotros verificamos la tabla en el Sistema Internacional de Unidades, vamos a encontrar que el Gilbert, ¿verdad? Es la unidad de la medida de la fuerza magnetomotriz. Recuerden, la mayoría de unidades en el Sistema Internacional están asociados con su descubridor, ¿ok? Continuemos. Hemos visto dos personajes hasta el momento, ¿no? Tales de Miletus y William Gilbert. ¿Me ayuda Percy, por favor? Benjamin Franklin descubrió en 1752 con su exitoso experimento de la cometa unida a una llave de hierro, que existía cierto campo eléctrico, naturaleza eléctrica de los rayos. Ok, gracias Percy. Entonces sí, lo último que lee el compañero es lo que se le atribuye al personaje Benjamin Franklin, ¿verdad? Que él descubrió la naturaleza eléctrica de los rayos. Entonces ahí en la imagen pueden observar cómo fue su descubrimiento. Él tenía una cometa y en uno de los extremos tenía una llave de hierro. Era una noche donde había una tempestad. Entonces ahí él logró observar la naturaleza eléctrica de los rayos. Benjamin Franklin. Continuemos. Otro personaje. Y que va a ser tema de hoy también. ¿Me ayuda Chantal, por favor?
En 1776, Charles Agustín de Colombo inventó la balanza de torsión con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Colombo es la unidad de medida de carga eléctrica. Ok, muchísimas gracias, Chantal. Sí, bueno, el apellido causa un poquito ahí de jocosidad, ¿verdad? Pero es uno de los personajes más importantes en el estudio de la electricidad, así como unos que veremos más adelante. Charles Agustín de Coulomb fue el que logró establecer la fuerza eléctrica entre un par de cargas, ¿ok? Él permitió determinar la fuerza eléctrica entre un par de cargas. Para ello, aquí está su experimento, ¿verdad? La máquina de torsión, en el cual él logró determinar que la fuerza eléctrica, como pueden ver aquí en la pantalla, por favor, fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la constante, ¿sí? A la constante de electrostática, multiplicándose por el producto de cargas y E inversamente proporcional a la distancia que separan dichas cargas. Esto que ustedes observan en pantalla, por favor, lo vamos a utilizar en nuestra segunda hora de trabajo y es lo que se conoce como ley de Coulomb. ¿Ok? Aquí pueden ver, ¿no? El producto de las cargas por la constante electrostática. ¿Cuánto es ese valor de la constante electrostática? Ok, aquí se les ha apuntado. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ok, esta va a ser la unidad de la constante electrostática. Si hablamos de una fuerza eléctrica, en este caso, si yo hablo de fuerza de manera general, ¿en qué unidades se trabaja la fuerza? De manera general, sea cual sea la fuerza, ¿en qué unidades debe estar? Newton. Newton, ¿no? Newtons. Por eso aquí podemos observar dentro de las unidades de la constante electrostática que tenemos presente Newton, ¿verdad? Entonces, a través de la ley de Coulomb que vamos a ver hoy, ¿verdad? A través de la ley de Coulomb, nosotros sabemos que al hacer este producto, el resultado que vamos a obtener va a estar en Newton, ¿ok? Y las cargas eléctricas, ¿sí? Son la unidad que es Coulomb, aquí lo pueden ver, ¿no? Así se lo determina dentro del sistema internacional, ¿ok? Lo que aquí en mi ecuación se llama Q1 y Q2 representan cargas eléctricas, ya lo vamos a ver en detalle, representan cargas eléctricas. ¿Y cuál es la unidad de una carga eléctrica? El Coulomb, ¿ok? ¿Listo? Puedo avanzar, están tomando apuntes, igual ya vamos a entrar a este tema, no está habilitado en la plataforma como la clase de esta semana. Esto corresponde a la semana anterior que no tuvimos las 2 horas de trabajo, ¿no? ¿Ok? Avancemos. ¿Me ayuda Katia, por favor? Katia Valencia. 2 personajes. Construye la primera celda electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Voltios es la unidad de medida del potencial eléctrico. En 1819, el científico Daniel Hans Christian Ørsted, 1777-1851, descubre el electromagnetismo cuando en un experimento para sus estudiantes la aguja de la brújula colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica se movió. Este descubrimiento fue crucial ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Gracias, Katia. Adelante, Yair. Listo, a ver, para hacer el resumen de lo que acaba de leer la compañera, ¿no? Alejandro Volta es uno de los personajes importantes, lo vamos a ver en el estudio de la ley de Ohm. 3 elementos muy importantes en la electricidad, uno de ellos la resistencia, las resistencias, otro los voltajes, que es en base al personaje que me mencionó la compañera, Alejandro Volta, que fue el primero en lograr construir la primera celda electrostática o batería. ¿Ok? Entonces a él se le asume el tema de la unidad voltios o voltaje y asimismo también vamos a tener dentro de los elementos importantes
la corriente. Entonces, más adelante en ley de Ohm vamos a ver el estudio de resistencias, de corriente y de voltajes. Cómo se miden, qué instrumento me permite determinar estas magnitudes físicas. El siguiente personaje que mencionó la compañera, que es Oerte, ¿verdad? Este de aquí es más importante en el tema del electromagnetismo. ¿Pero por qué lo he asociado aquí? Porque como pueden observar en pantalla, gracias al invento de Alejandro Volta y en un experimento que fue por casualidad, él logró observar que la aguja de la brújula tenía una reacción al acercarse a esta pila voltaica, ¿verdad? Y es lo que da paso al estudio de electromagnetismo, ¿ok? Que está presente en muchos de los artefactos eléctricos que nosotros tenemos en casa, como por ejemplo una licuadora, donde dentro de ellos tenemos una bobina y ahí se aplica el concepto del electromagnetismo. Recuerden, cargas eléctricas en movimiento. ¿Ok? Veo muchos estudiantes que solo les observo el cabello. Ya voy a proceder a enviarlos a sala de espera. ¿Ok? No quiero verles solo el cabello. Deben estar totalmente visibles en cámara, por favor. El caso de Ronaldo, el caso de Víctor, de Jocelyn. Así me toque quedarme con 5 estudiantes, no tengo problema. Tengo la autorización. ¿Ok? Matías igual, por favor. Levante la mirada. Ubicarse bien frente a la cámara. Víctor López, Jocelyn Arriaga, Ronaldo. Enfoquen bien la cámara, por favor. No tengo respuestas. Ok, Ronaldo, gracias. Jocelyn. Víctor López. No hay respuesta. Jocelyn Arriaga. Ok, listo. Continuemos. Me va a ayudar ahora Nicole Campaín. Solo con Ampere, por favor. Ampere. 1823, Andrés Marie Ampere, 1775 y 1836, establecen los principios de la electrodinámica cuando llega a la conclusión de que la fuerza electromotriz es producto de dos efectos, la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Ok, muchísimas gracias. Ya voy a indicar quién va a leer ley de Ohm, que también lo vamos a ver. Entonces, como pueden ver, ¿no? Ya vimos voltios de Alejandro Volta. Esa es la unidad en el sistema internacional para el voltaje, voltios. Aquí podemos ver que para la corriente, ¿cuál es la unidad de medida? Ampere o también llamada amperios. ¿Ok? Ampere o amperios para la corriente. Muy importante porque acá lo vamos a ver. Miren en la parte de abajo, ¿no? Voy a tener estos tres elementos de la electricidad y debemos conocer perfectamente su unidad. Aquí podemos ver, ¿no? Que el físico... Mister, disculpe que lo interrumpa, por favor, ¿puede leer el chat? Sí, correcto, Ashley. Muy breve, por favor. Gracias. Muy breve. Sí. Ok, entonces aquí puedo ver, ¿no? El físico alemán Georg Simon Ohm fue quien determinó con exactitud la ley de las corrientes eléctricas. ¿Y cuál es esta ley? Miren, esta ley asocia la resistencia eléctrica, miren, la resistencia eléctrica con el voltaje y con la corriente. Esta letra I que ustedes observan aquí significa corriente. Ahora, ¿cuáles son las respectivas unidades? Las hemos ido mencionando poco a poco con los personajes. Observen, la resistencia eléctrica, ¿sí? Su unidad en el sistema internacional va a ser Ohm, debido a su descubridor, o como se puede interpretar, ohmios, ¿ok? Las resistencias se van a medir en ohmios. El voltaje, voltios, ¿verdad? Y esta letra I que representa corriente va a ser medido en amperios, ¿ok? Entonces, esto que ustedes observan aquí es lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Qué indica la ley de Ohm? Que el voltaje está relacionado con la corriente. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Definiendo la relación exacta entre la tensión, ¿ok? Al voltaje también se lo conoce como tensión, por si acaso. No lo tengan claro, ¿no? La tensión o voltaje y la corriente, ¿ok? Finalmente, Juan Diego, ayúdame por favor. Faraday. En 1831, Michel Faraday, 1791 y 1867,
a pesar de su baja preparación formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Faraday es la unidad de medida de Capacitancia. capacitancia eléctrica. La tensión inducida en la bobina que se mueve en el campo magnético no uniforme fue demostrada por Faraday. Ok, gracias Juan Diego. Sí, este personaje también es muy importante más que todo en el electromagnetismo. Es aquel al cual se le atribuye la unidad de medida de la capacitancia. Son elementos que intervienen en la parte eléctrica, el tema de usar capacitores, resistores, diodos, todos ellos son elementos de la electricidad y algunos también son considerados dentro de lo que corresponde a la electrónica, ¿no? Por aquí no sé si tendré a la mano, me parece que sí tendría a la mano, ya les mostraría en la segunda hora, creo que aquí tengo en el laboratorio algunos elementos que son utilizados en la electricidad o también en lo que corresponde a la electrónica, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí tengo otro personaje muy breve, lo voy a nombrar, sería Jane Joule, ok, Joule, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque Joule, recuerden, vimos en primero de bachillerato trabajo y energía, ¿recuerdan? Trabajo y energía. Teníamos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y teníamos energía potencial, la masa por la gravedad y por la altura. ¿Se recuerdan ese tema en primero BGU? Cuando se vio el tema trabajo y energía, vimos que había energía cinética y energía potencial. ¿Y en qué unidades se mide la energía? Se medía en Joule. Por eso también es considerado este personaje dentro de la electricidad. ¿Ok? Joule es la unidad de medida de la energía. ¿Qué más tenemos? También tengo aquí a Robert Kirchhoff, que también lo vamos a ver, y es aquí donde yo voy a necesitar que ustedes refresquen un poquito los conocimientos sobre el sistema de ecuaciones, porque una vez que entremos al tema de reducir circuitos eléctricos a través de las leyes de Kirchhoff, nos va a tocar en algún momento plantear sistemas de ecuaciones y ustedes deben estar en total capacidad de poder reducir un sistema, un circuito eléctrico, perdón. ¿Ok? Ahora, dentro de la electricidad existen tres tipos de materiales, ¿verdad? Los conductores, los semiconductores y los aislantes. ¿Cuáles son los conductores o cuáles son los establecidos como conductores por naturaleza? Los metales, ¿verdad? Son aquellos que permiten conducir con facilidad la electricidad. ¿Pero qué significa que sea un material conductor? ¿Sí? Dentro de las partículas de los átomos, aquellos que siempre van a estar en movimiento son los electrones. ¿Ok? Son los electrones. Recuerden, vamos a ver electrones, protones y neutrones. Pero ¿quiénes son los que están en constante movimiento? Son los electrones. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales materiales conductores? Todo lo que respecta a los metales, ¿verdad? Eso ustedes lo tienen claro. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Como pueden ver, todo está enfocado al tema de los electrones. Todo va enfocado al tema de los electrones. Son aquellos en los cuales los electrones, que son las partículas en movimiento, no pueden circular libremente. Como por ejemplo, la cerámica, el vidrio, plástico, caucho, madera, etcétera, ¿no? Estos materiales no permiten conducir la corriente eléctrica. Es por ello que ustedes han podido observar en aquellas personas que trabajan en estos conceptos de electricidad, ¿verdad? Ellos tienen que tener un equipo especial que por lo general son de caucho, ¿verdad? Los guantes o la vestimenta que ellos utilizan. ¿Para qué? Para poder de esa manera disipar un poquito el tema de la corriente. Ok, este es un tema de precaución. Entonces, para eso nosotros debemos conocer cuáles son materiales aislantes. Y finalmente, ¿cuáles son materiales semiconductores? Bueno, estos de aquí son aquellos que son utilizados más que todo en la electrónica, como pueden ver ahí. Los principales es el silicio y el germanio. ¿Ok? ¿Por qué se le llama semiconductores? Porque tienen características de ambos. Tienen
características conductoras y a la vez aislantes. ¿Y dónde son más utilizados? En los circuitos electrónicos. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta? El día de hoy hemos, de cierta manera, con este tema, cubierto lo del día lunes anterior. La introducción a electrostática, como lo hemos hecho, viendo algunos de los personajes que van a ser el día miércoles, la exposición de los compañeros que les toca. Ahí les he ayudado un poco. Y así también, aquellos que les tocan los materiales, ahí lo pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces, por favor, aquellos que les toca exposición, recuerden las pautas. ¿Sí? Recuerden las pautas. Ustedes desarrollan el tema, preferible gráficos, aplicaciones, donde se observan este tipo de materiales, para que la exposición sea un poco más provechosa, ¿no? Entonces, vamos a esperar 10 minutos y ya los vuelvo a llamar para ir con el tema de ley de Coulomb. ¿Ok? Vamos a hacer la introducción a este tema, que ya está disponible en la plataforma, está habilitado. El miércoles hacemos el complemento, mando una tarea y luego posterior a ello, el próximo lunes haremos una actividad de aplicación general. Ok, ya los vuelvo a llamar. Muchísimas gracias por esta primera asistencia.